本物のドリフト。なんだトレノ。 Initial D es un manga barra anime creado por Shiichi Shigeno en 1995, el cual trata sobre Takumi Fujiwara, un chico que ha estado entrenando tofu cada noche en su viejo Toyota i86 en la cima del Monte Aquina en Gunma desde los 13 años, hasta que su encuentro con Keisuke Takahashi de los Red Suns hizo que se metiera en el mundo de las carreras callejeras. Como todo anime de los 90, este tuvo cientos de juegos, la mayoría fueron de la saga Arcade Stage para las máquinas de arcade, 2 juegos para PlayStation 2 y 3, y un par de tragedias que no voy a mencionar, y uno que fue exclusivo para PC y para los Estados Unidos. Pero antes de hablar de este, hay que aclarar algo primero. A principios de los 2000 había una compañía estadounidense llamada Tokyopop, la cual solo se dedicaba a traducir mangas. Se decidió por empezar a traducir animes. Uno de sus primeros fue Initial D. El doblaje fue malo, pero no fue simplemente malo, fue muy malo, malísimo, la concha de madre. Las actuaciones eran dignas de personas que sacaron de la calle. Oh man, I knew it. This chump is going way too fast. He's got no more room to slow down. He's toast. What? Inertia drift! Okay. A single car width should keep you back. That way I can generate more speed. He's going outside, just like I thought. Yosh, インには来ねえな。 Where'd he go? He's taken the inside! Damn it! The understeer is acting up again. I'll power past him in second gear. He'll see what a 3-2 is really made of. Se retiró todo el Eurobeat que tenía el producto original y se lo reemplazó por una serie de raps que es mejor escuchar que describir. That jerk, he did that on purpose. I won't lose to a lowlife like you. NANI?! 高速コーナーでは86が差を詰めている。100キロを超えるスピードで四輪ドリフトしながらガードレールをかすめるなんて。こればっかりは車の性能がどうのこうのって問題じゃねえ。あの野郎、頭のネジが 2,3 個吹っ飛んでやがる。一つミスしたら絶対死ぬ。No way! 86 closed the gap at the high-speed corner? He was topping 100 kilometers per hour while doing a four-wheel drift. He was close enough to kiss the guardrail. It's not just what the car can do. This guy isn't playing with a full deck. If he makes one... Los nombres fueron cambiados y americanizados. Bueno, en realidad no fueron cambiados, simplemente se les pusieron apodos. Por ejemplo, a Takumi Fujiwara, su nombre y apellido seguían siendo Takumi Fujiwara, solo que le pusieron como una especie de apodo y le pusieron Tak. Y en toda la serie lo llamaron así, Tak. Y también todos los capítulos fueron reeditados con cientos de transiciones innecesarias, hasta tal punto que parecía un AMV hecho por un principiante. E incluso quitaron Kiseki no Hana, la mejor canción de ending que existe. Solo escúchenlo.
Ahora, ¿qué tienen que ver todo esto con el tema de hoy? Se estarán preguntando. Pues parece que se les ocurrió sacar su propio juego de la franquicia. O quizás una compañía externa decidió sacarlo, pero se basó en la traducción de Tokyo Pop. Dejémoslo en que me la suda. ¿El juego fue bueno al final? Eso es lo que vamos a averiguar hoy. Agárrense sus culos porque esto empieza.